Luego de la pausa seguimos nosotros en nuestro rotativo 5D trayendo las primeras informaciones desde el inicio también de esta semana. Marcamos fecha hoy lunes 6 de junio del año 2022. Estamos en comunicación, me indican, con el economista José Abel Martínez. Él es boliviano, está radicado en nuestro país y queremos conocer un poco de detalles de sus acciones, en qué se encuentra trabajando y haciendo un análisis también sobre la realidad económica también del Paraguay. Don José Abel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias, Juanpa, por la invitación. Bueno, felices y muy contentos y muy agradecidos de estar en esta linda tierra paraguaya. Eh, Nosotros tenemos una actividad bastante activa en el mundo de las inversiones, con un grupo de amigos y compañeros bolivianos de otros rubros. Hemos hecho un emprendimiento que es una empresa de inversiones que se llama Ecoinversiones, en la cual estamos trabajando ya muy activamente desde el año pasado en el Paraguay. Bueno, Definitivamente. No, y lo interesante, arrancar un poco la nota para entender un poco este contexto. ¿Cómo es que miran al Paraguay también desde Bolivia? En los últimos tiempos hay mucha inversión de Bolivia hacia el Paraguay. ¿Por qué eso? yo creo que por tres razones fundamentales. La primera es la estabilidad económica, en el gran sentido de la palabra, porque hay estabilidad macroeconómica que tiene que ver más allá de los indicadores fundamentales, que son la tasa de interés, las perspectivas en lo que se refiere a las bondades de la estructura tributaria. Está el tema de la misma estabilidad macroeconómica como tal, ¿no? Y eso es algo que caracteriza al Paraguay. El segundo tema es que a pesar de que ha existido, y disculpe la palabra, pero nos ha caído con la pandemia un piano en la cabeza a todo el mundo, el que mejor ha reaccionado es el Paraguay. Y basados en eso y en la incertidumbre que hay en todos los otros países, porque la incertidumbre es grande, es que empiezan a aterrizar muchas inversiones en el Paraguay. Ahora, una cosa importante del Paraguay es que sigan ese ritmo, ¿no? ¿Cuál es ese ritmo? En priorizar a la iniciativa privada el desarrollo de la economía. Ahora, definitivamente también no podemos dejar de lado y reconocer de que estamos viviendo tiempos bastante complejos con influencia de cuestiones internacionales que impactan fuertemente también a nuestra economía. Creo que nunca hemos vivido un nivel de inflación tan grande como lo estamos viviendo ahora, un devalúo de la moneda. Estos factores preocupan un poco también al sector inversionista extranjero. Por supuesto, por varias razones. Uno, por el hecho de que, por ejemplo, para graficar bien el tema, es esto de incrementar la tasa de interés de referencia para pelear supuestamente para reducir o aplacar lo que son las fuerzas inflacionarias que se están presentando. Es una manera de que, además de que te ha caído un piano encima de la cabeza por el tema de la pandemia, te caiga una caja fuerte en la cabeza. ¿Por qué? Porque las tasas de interés elevadas implican un mayor costo del dinero. Y cuando hay un mayor costo del dinero, obviamente se ven afectadas o se ven disminuidas las capacidades de inversiones nuevas. Ahora, yo creo que ahí, y disculpen que dé un criterio totalmente, digamos, imparcial en este sentido, es el hecho de que sí hay que pelear contra la inflación, pero hay diferentes maneras de pelear contra ella. En el caso, personalmente creo, del Paraguay, el tema pasa porque al ser una inflación importada, movimientos de la tasa de interés interna no van a solucionar o van a provocar una bajada de la inflación. Lo que sí se debería hacer, creo, como una sugerencia que se debería pensar, es una política activa para poder mantener el precio de los combustibles, que es el principal bien de importación
que se tiene en el país y es el principal desencadenador o multiplicador de la inflación. Y esto tiene que pasar por una reestructuración de lo que se llama el famoso, que nosotros lo conocemos como impuesto al consumo específico, que es el impuesto selectivo a las ventas, ¿no? Al consumo. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir la reacción de política económica, pero además no asustarse con la inflación. O sea, la inflación sí existe, sí es un problema, pero el mundo ha cambiado mucho porque después de la pandemia es otra cosa el mundo. Y no hay que asustarse con tener niveles de inflación. Obviamente que la inflación deteriora el poder adquisitivo del dinero y obviamente de los más pobres, pero en este caso tiene que existir medidas contra justamente este tipo de cosas. Y eso pasa por, yo creo, controlar el precio de los principales productos de importación, porque son la génesis del problema. Y segundo, hacer las famosas, lo que se llama los aportes condicionados, o sea, ayudar a los más pobres con programas de desarrollo. Y me gustaría justamente aprovechar esa última parte. Lastimosamente el tiempo en televisión es un poco tirano. Me gustaría en una próxima oportunidad tener un tiempo más largo para desarrollar un poco este tema. Pero en torno a eso último que acaba de plantear y entendiendo un poco que están trabajando también con un enfoque en gestión económica en gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo podemos entender un poco lo que están haciendo ustedes, don José Abel? Mire, lo que estamos haciendo es apoyando a municipios, no quiero dar los nombres porque estamos en pleno trabajo, pero lo que pasa es lo que ha pasado también en municipios en Bolivia, que fundamentalmente, obviamente, los gastos y las necesidades son mayores que los ingresos. Y eso pasa básicamente, la génesis de todo esto pasa por lo que sucede con los ingresos que tienen los municipios, ¿no? Son muy débiles en lo que se refiere a la generación de ingresos por básicamente tres conceptos que son básicos. Uno es el tema del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario tiene un potencial muy grande de recaudación. Apenas en el caso del Paraguay, apenas se explota el 30% del potencial que tiene de recaudatorio de impuestos. Entonces, para trabajar en eso hay que trabajar en tres cosas. Uno, en una mejor gestión de recaudación, que significa fortalecer a los fiscalizadores y a los recaudadores. Segundo, que es tremendamente importante, es fortalecer el catastro municipal. El catastro está muy atrasado, digamos, y está muy subvalorado. Usted sabe que el valor de mercado de un bien inmueble, de un estudio de hace 3 años, indica que está subvaluado 64 veces con respecto al verdadero valor. Entonces, si tú tienes una base imponible muy pequeña, obviamente tu recaudación va a ser muy baja. Y por último, hay que cambiar un poco la visión de la gente de aportar, de tributar. ¿Por qué? Porque resulta que solamente aporta o tributa cuando está haciendo alguna transacción de compraventa del inmueble. ¿Y qué significa eso? Básicamente que paga los impuestos atrasados de los últimos 5 años, ya que los anteriores han prescrito. Entonces, por todo eso es que básicamente la generación de recursos propios es muy baja, ¿no? Y el otro tema importante es el tema de lo que son el FONACIDE y lo que son los royalties, que si bien son potentes en su tema de recaudación o de generación de recursos, la distribución no es pareja. ¿A qué me refiero con que no es pareja? Es que, digamos, ciudades como Asunción o otras ciudades que necesitan de verdad, que son intermedias, que necesitan de verdad más recursos porque tienen mayor demanda de población y obviamente mayor demanda de educación, salud y de servicios básicos, reciben menos recursos per cápita que otros municipios, ¿no? O sea que hay mucho trabajo por hacer, definitivamente esto marca un... Vamos a volver a tener la chance de hablar un poco más sobre este tema porque me parece importantísimo, pero me gustaría por último un poco también conocer un poco su idea sobre la proyección. ¿Cómo está viendo lo que va de este año, el final de este año y un poco el próximo año, desde su rol como economista y principalmente con el Paraguay?
entendiendo que hay números auspiciosos para el próximo año, pero ya vi un informe este fin de semana donde hay algunas alertas de ser cautelosos, ¿no? Es cierto, pero sin ser muy optimistas ni muy pesimistas, es claro que el último semestre de este año va a ser auspicioso. Y auspicioso por tres razones. Primero, porque los cultivos y la campaña de ahora de invierno está siendo buena y va a ser muy buena porque está lloviendo y estamos viendo que eso está funcionando. Segundo, los precios internacionales de las materias primas, especialmente soja, fundamentalmente soja, también la carne y otros productos que exporta el Paraguay, tienen precios sumamente altos. Y es un momento de aprovechar esa coyuntura. Y tercero, la economía nacional se está empezando a volver a reactivarse, ¿no? El consumo está volviendo a subir, hay buenos indicadores al respecto, entonces yo creo que no solamente que es auspicioso, sino que va a ser casi cierto de que así va a ser. Y el próximo año obviamente va a ser mucho mejor. Esperemos que así sea. Realmente ha sido un gusto compartir contigo, José Abel. Vamos a estar en contacto en una próxima y muchísimas gracias por tu tiempo. No, un gusto a ustedes y hasta otra oportunidad. José Abel Martín, economista también boliviano radicado en nuestro país, hablando sobre esta situación también y la importancia de mirar los gobiernos locales. En realidad ahí el fortalecimiento de eso, en esa idea de lo que significa también la fuerza de abajo para arriba, va a ayudar bastante a mejorar la economía, no solamente de los locales, sino del resto del país. Una mirada a tener en cuenta también sobre el punto. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informativo.